Muchas gracias, les agradezco sobre todo a la institución para poder por lo menos compartir la experiencia que estamos adquiriendo, porque creo que todos los días se aprende cosas nuevas y bueno, en especial en el tema del CICINWeb, todo lo que es inversión pública, hay cosas nuevas que se van aprendiendo día a día. No, en este sentido, a ver, voy a compartir si es que existe cualquier duda, o sea, si no se despliega adecuadamente las presentaciones o los archivos que se va a mostrar en toda la clase en el transcurso de la semana, por favor avíseme para que pueda hacer la revisión correspondiente, ¿no? En todo caso, en la primera instancia vamos a ver cuál va a ser el contenido del curso, ¿ya? Perfecto, licenciado. También pedir a los alumnos que participen de la clase para que también la clase sea dinámica. Sus consultas, sus dudas, todo lo que tengan. Siempre es bueno preguntar y no quedarse con la duda. No. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, me presentaré en una primera instancia. Mi nombre es Rafael Marcelo Mareño Arancibia. Soy ingeniero de profesión. Bueno, en todo caso, trabajo actualmente en la gobernación de Cochabamba. Soy jefe de unidad de la unidad de planeación estratégica y operaciones. Es la unidad que se encarga de todo lo que es la inscripción de proyectos en el CICINWeb, manejo de toda la información de inversión pública y también manejo lo que es el POA de la institución. ¿No? A ver, un poco sobre cómo sale la experiencia en el manejo del CICINWeb. No, prácticamente se ha trabajado desde un principio, desde que el CICINWeb ya en el 2010 se ha implementado en una primera instancia para los gobiernos autónomos departamentales, ¿no? Y posteriormente se ha sido aplicado a todas las instituciones a nivel nacional, ¿no? El CICINWeb, el sistema de manejo de inversión pública, ¿no? Fue creado, fue implementado para la gestión 2010. Un sistema que, como antecedentes les diré que antes del CICINWeb se manejaba un sistema anterior, en este caso era un sistema que se manejaba en Access, ¿no? Entonces era bastante difícil su actualización, se tenía muchos problemas para su manejo y a raíz del uso de nuevas tecnologías, ¿no? A nivel, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo ha empezado a implementar este sistema, ¿no? Este sistema ha ido evolucionando durante todo este tiempo y hasta ahora se sigue actualizando el sistema y se tiene periódicamente actualizaciones, nuevos reportes, nueva forma de uso, etcétera. Entonces, estimados colegas, este sistema no es algo estático, no es algo que en este momento es la última versión, ¿no? Se van actualizando, es igual que el CIGEP, ¿no? En el CIGEP igual, si algunos de ustedes lo han manejado o lo manejan, también va actualizándose constantemente. Bueno, en base a esos antecedentes, ¿no? El curso, el taller que se va a dar durante estos días, tiene el siguiente objetivo, ¿no? El objetivo del taller el objetivo del módulo es presentar las bases necesarias para el manejo y administración del sistema de información sobre inversiones vía web, así es como se denomina oficialmente el CICINWeb, considerando las directrices presupuestarias y la normativa vigente con relación a proyectos de inversión pública, ¿no? El contenido que vamos a ver durante todo este módulo contempla, ¿no?
Primero, el marco conceptual normativo de proyectos de inversión. Es importante, antes de que se maneje directamente el uso del SISIN Web, es que tengamos conocimiento, los marcos conceptuales, lo que es inversión pública. A diferencia de lo que es el SISIN Web, por ejemplo, en el SIGEP, el SISIN Web maneja conceptos que son muy importantes con relación a lo que es inversión pública, características de inversión pública, fases, tipos de inversión, tipos de proyectos, que son dictámenes, etcétera, etcétera. Entonces, esos conceptos que van a ustedes ver o se va a poder mostrar durante este módulo, se va a poder visualizar en sí en el manejo propio del SISIN Web. Luego, el siguiente punto que vamos a tratar durante el módulo es el reglamento básico de preinversión. Esto yo quiero hacer énfasis en lo que es el reglamento básico de preinversión para que tengan concepción con los conceptos principales, cuál es el ciclo de vida de un proyecto, cómo se define, cuáles son las características entre un proyecto de preinversión y un proyecto de inversión o de ejecución propiamente dicho, ¿no? Luego, en el tercer punto, vamos a entrar, ya en el punto 3, ya vamos a entrar en el manejo mismo del SISIN Web. Cómo se registra, en este caso, proyectos de inversión pública, qué tipo de información se registra en el SISIN Web respecto a los proyectos de inversión. Luego vamos a ver en el tema en el módulo mismo del sistema, que es el módulo del presupuesto, que es un presupuesto plurianual, cuál es la programación de recursos, programación plurianual de recursos y gastos. Luego vamos a ver el tema en el módulo, uno de los otros módulos también que tiene el SISIN Web, es el tema del presupuesto anual. Es decir, cómo se registra el presupuesto de la presente gestión, ¿no? Cuáles son los clasificadores que hay que tomar en cuenta, la programación presupuestaria y cierre presupuestario, ¿no? Durante lo que se realiza durante la gestión fiscal. Luego vamos a verlo el módulo de seguimiento financiero. Luego otro de los módulos es el módulo de seguimiento físico que tiene el sistema. Luego el módulo de reportes y uno de los módulos principales que actualmente está haciendo mucho énfasis en el manejo del SISIN Web es el módulo de cierre de proyectos, ¿no? Y eso les voy a explicar en su debido momento por qué es tan importante, porque en la actualidad es bastante importante que se exige mucho desde el Viceministerio de Inversión Pública el tema de cierre de proyectos. Luego el módulo de reportes, luego el módulo de administración y finalmente el tema de recomendaciones, ¿no? Todos estos puntos se van a poder verlo durante estos 5 días que dura este módulo del manejo del SISIN Web. No sé si tienen alguna pregunta en todo el contenido o tal vez les gustaría que tal vez ustedes tengan alguna sugerencia también, ¿no? Tal vez para poder tratar algunos aspectos que también ustedes vean por convenientes, ¿no? Sobre todo aquellos que ya tal vez han visto de alguna manera el manejo del SIGEP, porque hay mucha relación entre el SIGEP y el SISIN Web, y tal vez algún otro tema que tengan por curiosidad, sobre todo en el tema del manejo de lo que es proyectos de inversión pública, ¿no? Porque nuevamente les repito, el tema del SISIN Web es netamente manejo manejo de todo lo que es proyectos de inversión pública a nivel nacional. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier comentario, siempre no tengan cuidado al momento de preguntar y vamos a tratar de resolver esas dudas en el momento que ustedes lo propongan. Entonces, continuaremos, si es que no existiera ninguna duda.
¿Ya? Empezaremos por... Licenciado, buenas noches. Disculpe, entonces el CICIN web está para gobierno central, gobiernos departamentales y municipales. Sí, para todas las instituciones públicas a nivel nacional. Eso incluye gobiernos, todas las ETAs, corresponde también para universidades, gobiernos centrales, todas las instituciones dependientes del gobierno central, ¿no? En este caso, por ejemplo, FONADIN, qué sé yo, FPS, todas las entidades que manejan en sí proyectos de inversión pública. Gracias, licenciado. ¿Ya? Entonces pasaremos a ver el tema de la presentación. ¿Ya? Es una pequeña presentación que he tratado de resumirlo con todos los conceptos que se maneja a nivel de inversión pública, ¿no? Tal vez ustedes dirán, bueno, no se extrañen porque en una primera instancia se va a hablar de lo que es inversión pública. Si no tenemos los conceptos bien claros, lo que es inversión pública, difícilmente vamos a poder utilizar el CICIN web, ¿no? Difícilmente se podía hacer entrar directamente a lo que es el CICIN web. Estos conceptos, si bien son tal vez, es un síntesis de todo lo que se maneja a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, por si acaso. ¿Ya? Entonces pasaremos sobre lo que es proyectos de inversión pública. Esto. Ya. ¿Se ve, no? La presentación. Ya. Como conceptos de inversión pública, ¿no? Desde el punto conceptual de proyectos de inversión pública, se dice que inversión pública es todo gasto de recursos de origen público destinados a incrementar, mejorar, reponer existencias de capital físico de dominio público y o capital humano, con objetos de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y producción de bienes. Hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes en este concepto, por si acaso, lo que es capital físico y lo que es capital humano, ¿no? Y más adelante van a ver el por qué es importante conceptualizar, ¿no? Estas dos partes de lo que es inversión pública. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice desde el punto de vista también conceptual lo que es un proyecto de inversión pública? Un proyecto de inversión pública te dicen que es un esfuerzo único, planificado y temporal. ¿Por qué se dice que es un esfuerzo único? ¿No? Porque un proyecto de inversión pública solamente es una sola vez que se realiza en el tiempo, ¿no? Planificado, ¿por qué? Porque para hacer un proyecto de inversión pública se tiene que elaborar documentos, se tiene que elaborar propuestas que tengan un criterio, que sean planificados para su ejecución, ¿no? Y temporal, ¿por qué? Porque tiene que empezar en un determinado tiempo y concluir en su correspondiente, de acuerdo a lo que se ha planificado, ¿no? Ahora, ¿no? Existen también en el tema de este concepto, lo que es un esfuerzo único y planificado, el por qué tiene esa conceptualización. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la construcción de un hospital, que es un proyecto de inversión pública, donde en el lugar que se ha determinado la ejecución de este proyecto, ¿por qué sería único? Porque el hospital solamente se va
se va a ejecutar o se va a construir una única vez. No puede ejecutarse, no puede construirse un proyecto, ¿no? Varias veces en el mismo lugar, ¿no es cierto? Solamente se va a construir el proyecto en una sola instancia, ¿no? Por única vez. Por eso se dice que es un esfuerzo único. Planificado. ¿El por qué planificado? Porque para ejecutar un proyecto de inversión pública se tiene que seguir cierta planificación, ¿no? Elaborar el estudio. No se puede ejecutar un proyecto sin tener un estudio, ¿no? El estudio te va a determinar cómo vas a ejecutar el proyecto, qué características va a tener el proyecto, qué tiempo de ejecución va a tener el proyecto, ¿no? Entonces, por eso se dice que tiene que ser planificado un proyecto de inversión pública. Luego, temporal, porque tiene que empezar en una determinada fecha y tiene que concluir de acuerdo a lo planificado, ¿no? Por eso es ese concepto de inversión, un esfuerzo único, planificado y temporal. Siempre consideren esa situación. Si un proyecto de inversión pública no sigue estos pasos, ¿no? Este concepto, entonces no debería considerarse inversión pública, ¿no? Siguiente paso, ¿no? El ciclo de vida de un proyecto. Un proyecto siempre va a tener un ciclo de vida. Siempre se va a hacer en una primera instancia la preinversión. En una segunda instancia se va a hacer la ejecución propia del proyecto y una vez concluida la inversión, la ejecución del proyecto, pasa a la fase de operación. Si una propuesta de proyecto que nosotros estemos tratando, se esté proponiendo desde las instituciones, desde la institución pública que nosotros estemos, por lo menos, se esté trabajando, estemos viendo de querer proponer, ¿no? Tiene que seguir esto. Si no existe este ciclo de vida ¿no? Donde se va a hacer primero la preinversión, luego la ejecución y luego la operación, ¿no es cierto? No se puede considerar un proyecto de inversión pública. Ahora, en el tema de preinversión, vamos a verlo más detalle en el punto 2 que corresponde a este módulo, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar mucho el tema de cómo distinguir un proyecto de inversión pública, ¿ya? Ahora, esto es uno de los conceptos importantes que hay que tomar en un proyecto de inversión. ¿Cuáles son los tipos de proyectos de inversión que se tiene dentro de lo que es dentro de lo que se puede manejar en el CICINWeb, ¿no? Manejamos dos tipos específicamente de proyectos. Proyectos capitalizables, ¿no? Son proyectos capitalizables y no capitalizables. Los proyectos capitalizables son aquellos proyectos que contribuyen a la formación bruta de capital o la generación de activos intangibles, derechos patentes y otros. Estos proyectos, el costo total se considera capitalizables. Es decir, los proyectos capitalizables son aquellos que son tangibles, ¿no? Que se pueden ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, si mi proyecto es la construcción de una carretera, ese proyecto se considera capitalizable, porque el proyecto lo vas a poder ver, lo vas a poder palpar, ¿no? De la misma forma, si mi proyecto, ¿no? es la construcción de un hospital, de una escuela, de un puente, de una infraestructura, de cualquier tipo de infraestructura, esos son proyectos capitalizables, ¿no? Además, una de las características propias de los proyectos capitalizables es que al ser un activo incrementa el patrimonio de
de la institución donde se va a ejecutar el proyecto, ¿no? En este caso, ¿no? Si yo voy a construir un proyecto, un hospital, digamos, ¿no? El hospital, por así me va a salir 10, 20, 30 millones de bolivianos. Entonces, como parte del activo de la institución, ¿no? Como parte del activo del gobierno departamental, del gobierno municipal, ¿no? Va a estar la construcción de ese hospital. Es igual que en una familia, ¿no es cierto? Uno puede tener un lote, sobre el lote yo construyo una casa. Entonces, si mi lote valía, por así decirlo, $50,000, ¿no? Yo voy a invertir para la construcción de mi vivienda, ya no va a costar ese lote los $50,000. Va a costar lo que se ha invertido en el tema de la infraestructura. Lo mismo pasa en el tema de las instituciones, ¿no? Cuando se invierte en temas de infraestructura, ¿no? El activo de la institución va a crecer, ¿no? Por eso se llaman proyectos capitalizables. Uno de los puntos importantes que hay que tomar en cuenta en los proyectos capitalizables es sobre todo el tema de que el proyecto capitalizable tiene que nacer desde la preinversión hasta la ejecución, ¿no? Y el tema de la operación pasa sobre todo en el tema de mantenimiento y operación de esta infraestructura. ¿Ya? Luego, otro tipo de proyectos que se puede clasificar son los proyectos no capitalizables. Los proyectos no capitalizables, ¿no? Son sobre todo aquellos que incrementan el capital humano, social, cultural y medioambiental. A veces es poco difícil caracterizar los proyectos no capitalizables. ¿Cómo vamos a poder caracterizar, cuándo vamos a poder definir si un proyecto es no capitalizable, por ejemplo? Cuando nosotros proponemos un proyecto, por ejemplo, del tema de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores, de los funcionarios públicos de una institución. O propongo un proyecto de fortalecimiento de capacidad de mejorar las capacidades productivas de un sector, de un determinado sector, ¿no? En ese sentido, mi proyecto va a ir sobre todo al tema de capacitación, al tema de incrementar el capital humano, ¿no? En este caso también de la cultura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera hacer la revalorización de las tradiciones, de valorización del tema cultural, del tema de todos esos sectores, ¿no? Pero que no involucren el tema de infraestructura, solamente el tema de capacidades, por ejemplo, también se va a considerar proyectos no capitalizables. Entonces, estos dos conceptos son importantes en temas de proyectos de inversión: proyectos capitalizables y proyectos no capitalizables. ¿Ya? Siguiente punto. A ver, ya hemos visto cómo es ¿no? el tema importante de cómo se tiene que definir un proyecto, ¿no? Un esfuerzo único, un esfuerzo planificado y temporal. Tiene que haber ese ciclo. También tiene que tener el tema del ciclo de vida del proyecto: preinversión, inversión y operación. Y el tema de esas características que tenemos que distinguir entre proyectos capitalizables y no capitalizables, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos para elaborar un proyecto? Primero, ¿no? Y este es uno de los temas importantes que van al tema de, incluso en el registro de la información en el SISIN Web.
Primero tenemos que identificar la necesidad. La necesidad está relacionado a qué vamos a hacer, mi proyecto, qué va a ir a aportar en el tema de la solución de una necesidad, ¿no? La solución real, ¿no es cierto? La solución de fondo, ¿no? Si estamos hablando del tema de mejorar de mejorar el tema de mejorar la capacidad, la infraestructura, el tema de mejorar el rendimiento de la educación, de mejorar la capacidad educativa de un municipio. Entonces nos vamos a ir al tema de tal vez de dotar una mejor infraestructura educativa para los estudiantes, ¿no es cierto? No nos vamos a ir al tema de dar, qué sé yo, material escolar, todo eso, ¿no? Tenemos que ver cómo realmente va a mejorar nuestro proyecto ante una necesidad, ¿no? Perdón, hay alguien que tiene habilitado su micrófono. Ya. Entonces, lo primero es identificar el problema. Una vez que identifiquemos el problema, ¿cuál va a ser la solución? La solución tiene que estar relacionado al proyecto que vamos a implementar, ¿no? Si yo estoy contemplando que un problema en mi municipio, que un problema dentro de la institución que yo tengo, dentro de las competencias que yo tengo como institución, ¿no? Es el tema de una falencia en el tema de la infraestructura educativa. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución? Mi solución va a ser, ¿no?, la ejecución de un proyecto, de la construcción de un proyecto, de una escuela o de un colegio, ¿no? Ese va a ser mi solución. Entonces, lo principal es identificar el problema, ¿no? Luego, una vez que hemos identificado la solución, tenemos que darle el nombre al proyecto. Y esto es importante, estimados colegas, respecto a dar un nombre a un proyecto. No se puede dar cualquier nombre a un proyecto. Tiene que seguir una selección, tiene que seguir un procedimiento para dar nombre. No se puede dar nombre agrede, por así decirle, a un proyecto. Siempre va a tener tres componentes para identificar, para dar un nombre a un proyecto de inversión pública. Siempre va a tener el tema de la acción, es decir, qué es lo que queremos hacer con la ejecución del proyecto. El objeto, para qué lo vamos a hacer. Y la localización, en dónde va a estar ubicado el proyecto. Entonces, estos tres componentes sí o sí tiene que estar identificado dentro de nuestro proyecto, ¿no? Ahora, la acción, por ejemplo. ¿La acción qué va a ser? Va a ser construcción, va a ser el tema de capacitación, va a ser el tema de apoyo, va a ser qué, ¿no? Y esta acción, ¿no?, dentro de las denominaciones que se manejan en el CICINWeb, está determinado por una lista determinada, ¿ya? Es decir, no podemos darle cualquier tema de acción al proyecto, ¿no? Estas acciones tienen que estar dentro del catálogo de acciones que se maneja dentro de lo que es inversión pública, ¿ya? El objeto va a estar relacionado a qué vamos a hacer con la acción, ¿no? Por ejemplo, si mi acción va a ser ¿la construcción de qué? ¿No? La construcción de una infraestructura educativa, por ejemplo,
¿ya? Ahora, ya tengo la acción, va a ser la construcción. Ya tengo el objeto, que va a ser la construcción de una infraestructura educativa. Tenemos que determinarlo dónde va a estar ubicada esta infraestructura educativa. Tiene que estar determinado, tiene que estar ubicado en algún municipio, en alguna provincia, en algún lugar específico. Entonces, un proyecto de inversión pública, entonces tiene que estar determinado dónde se va a ejecutar. No podemos decir al momento de querer ejecutar un proyecto, por ejemplo, yo voy a construir un hospital, ¿no? Sin determinar la localización. ¿Dónde vamos a construir? ¿Dónde va a estar ubicado? Podría estar ubicado en cualquier lugar. Entonces eso no está definido. No se puede definir de esa forma. Tenemos que decir la construcción, ¿no?, de un hospital, una infraestructura educativa en el municipio de Aiquile, por ejemplo, distrito 5. Si podemos ser más detallados, mucho mejor. ¿Ya? Pero esa es la forma de identificar de los componentes que tiene un proyecto. ¿No? Ahora, ¿cómo saber si mi proyecto es inversión pública? Eso ya les mencioné en una diapositiva anterior, ¿no? Si el proyecto que estamos proponiendo no sigue el ciclo de vida, es decir, si no tiene la preinversión, si no se ha hecho la ejecución, y si no está contemplado dentro de la preinversión, ¿quién lo va a operar? Entonces, este proyecto no se debería considerar proyecto de inversión pública. Uno de los temas muy importantes en el tema de una propuesta de un proyecto de inversión pública es el tema de la operación. ¿Quién lo va a operar? Porque no nos olvidemos que un proyecto es un esfuerzo único, ¿no? Es un esfuerzo único. Y si no está identificado claramente quién lo va a hacer la operación, si yo voy a construir, por ejemplo, un hospital, ¿no?, un hospital de primer, segundo o tercer nivel. Ya, yo voy a hacer la preinversión, ya, muy bien, hago la preinversión, voy a hacer la ejecución. Pero si no identifico quién lo va a operar, de dónde van a venir los ítems, cómo se va a hacer los gastos correspondientes, entonces sería un gasto insulso que se va a hacer, ¿no? Un gasto que no tiene garantías para su operación. Entonces, ese tema también hay que estar conscientes al momento de proponer un proyecto de inversión. ¿Ya? Entonces, esa es una de las pruebas que hay que tomar en cuenta al momento de proponer, al momento que se esté proponiendo un proyecto de inversión pública. O sea, nuevamente les repito, todos estos conceptos que estamos hablando, ya en el manejo mismo del CICINHUEP van a ver qué tan importante es el tema de este tema, por ejemplo, del ciclo de vida de un proyecto. ¿Ya? Siguiente. Otro de los aspectos importantes también que hay que verlo, ¿no? Que un proyecto de inversión pública se puede ejecutar en 1 o varios años, ¿no?, dependiendo del estudio mismo, ¿no? Si la preinversión, ¿no?, me dice en muchos de los casos que mi ejecución es de 600 días calendario, digamos, que sea un proyecto grande, ¿no? Entonces, yo tengo que tener la garantía que el proyecto, que yo tengo que inscribirlo, el proyecto, en varios años. En este caso, serán más de 2 años, o en 2 años mínimamente, ¿no? Y aquí hay que diferenciar bien lo que es presupuesto y lo que es el costo, ¿no?
si ya tienen conocimientos de lo que es presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto tiende a ser un recurso que se asigna durante la gestión, que tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión presente, ¿no es cierto? Entonces, si un proyecto de inversión pública, de acuerdo a su preinversión, te dice que se va a ejecutar en más de 2 años o más de 1 año, entonces su costo va a ser diferente al presupuesto que se le va a asignar durante la gestión. Entonces, esa es una de las características importantes que hay que tomar en cuenta en proyectos de inversión. Que los proyectos de inversión podemos hablar que tienen la conceptualidad en muchos de ellos de la plurianualidad. ¿Ya? Entonces, el costo total del proyecto va a ser, en todo caso, lo que vas a asignar, lo que se va a asignar el primer año, más lo que va a estar programado el segundo año, o el tercero, o el cuarto año. Ese va a ser el costo total del proyecto. ¿Ya? Otro de los aspectos importantes, ¿no? Con toda esta información, lo que tenemos que hacer es registro del proyecto, emisión de los dictámenes, programación de la inversión, programación presupuestaria, cierre de la emisión de proyecto y anteproyecto de presupuesto, ¿no? Todos esos elementos que les he estado explicando te va a dar esa conceptualización, esos datos, esa forma de registro en el SISIN web. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí para poder seguir avanzando, seguir viendo algunos otros conceptos más, para que no se queden las dudas por parte de ustedes, colegas. Ingeniero, buenas noches. Aquí le habla Teófilo. ¿Cómo estás, Teófilo? Dime en qué puedo... Sí, ingeniero, o sea, está bastante bueno la explicación. O sea, esta plurianualidad significa 5 años, indica, ¿no? Sí. El presupuesto no es igual al costo, ¿no es cierto? El presupuesto solamente estaría durando de 1 de enero al 31 de diciembre. Y el costo sería del 1 al 3 o al 4, al cuarto, al quinto año. Correcto, ¿no? En el tema de la plurianualidad de los proyectos, ya, un proyecto nuevamente puede durar de 1 o más años, dependiendo de la complejidad, dependiendo de lo que te menciona la preinversión, ¿no es cierto? Si mi proyecto, por ejemplo, de la construcción de un hospital, me cuesta 20 millones de bolivianos, ¿ya? Esos 20 millones de bolivianos, de acuerdo a la preinversión, te dicen que vas a hacer en 3 años, ¿no? Entonces, el presupuesto que yo te voy a asignar en el primer año, no lo puedo asignar los 20 millones de bolivianos el primer año. Tendría que asignarlo lo que está programado durante esta gestión. Y luego tengo que hacer una programación. ¿Cuánto voy a necesitar para la gestión 2, para el año 2? ¿Cuánto voy a necesitar para el año 3? Entonces, lo que voy a gastar en la gestión en el año 1, más lo que voy a gastar en el año 2, más lo que voy a gastar en el año 3, tiene que significarte el costo total del proyecto. A veces existe una conceptualización mal, ¿no? Que el primer año tengo que asignarlo todo. No, porque eso sería ilógico, porque se sabe, porque de acuerdo a la programación se va a ejecutar en 3 años, ¿no? Entonces no te sirve de nada presupuestar
el total del costo del proyecto en el primer año, porque sé que no voy a poder ejecutarlo. Ese es uno de los conceptos importantes, ¿no? Entonces, está bien, gracias, está perfecto. ¿no? Entonces, con todos esos conceptos que hemos estado hablando, ¿no? De lo que tenemos que ver el tema de la plurianualidad, del costo total del proyecto, del ciclo de vida del proyecto, del nombre que hay que darle incluso al proyecto mismo, donde tiene que tener esos tres componentes de acción, objeto y localización. Toda esa información se va registrando en el sistema, en el SISIN Web. ¿Ya? Ahora, uno de los conceptos, otro de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, que se toma en cuenta al momento de registrar proyectos en el SISIN Web, es el tema de la priorización de proyectos. ¿Ya? Y aquí les comentaré, les informaré, estimados colegas, ¿no? Es el tema de cómo el Viceministerio de Inversión Pública para todas las entidades está haciendo énfasis al tema de priorización. ¿Ya? En pocas palabras, en el SISIN Web no se puede registrar proyectos tras proyectos, más proyectos, si no tengo garantizado, si no tengo, por lo menos, si no he hecho un análisis de qué proyectos están inscritos dentro de mi institución. ¿Ya? Si yo tengo recursos, y sabemos muy bien si estamos trabajando, sobre todo los que estamos, lo que vivimos día a día en lo que es la administración pública, siempre está faltando el tema de los recursos, ¿no? La falta de recursos es el pan de cada día, no solamente en las gobernaciones, en los municipios, hasta en el gobierno central, ¿no? Los recursos que se invierten en proyectos de inversión pública hay que tomarlos muy en cuenta, hay que priorizar, hay que hacer un buen uso de los recursos. En ese sentido, también para proyectos de inversión pública tenemos que hacer la priorización. Entonces, incluso la normativa te dice eso, ¿no? Cuando nosotros estemos priorizando proyectos, lo primero que hay que priorizar son los proyectos de inversión de continuidad. Es decir, aquellos proyectos de los cuales ya ha comenzado los proyectos, ya ha comenzado su ejecución, ¿no? Y esto va relacionado al tema de la plurianualidad que les estaba comentando anteriormente, ¿no? Un proyecto de inversión pública puede tener varias gestiones de varios años que se va a poder ejecutar. Entonces, al momento de priorizar los recursos que yo tengo en lo que son proyectos de inversión pública, yo tengo que tener en la primera instancia de mi priorización de los recursos son los proyectos de continuidad, ¿ya? Y esto está determinado de acuerdo a normativa, por si acaso, ¿no? En este caso, el artículo 13 de la 317, ¿no? Te especifica que los recursos, que lo primero que tienes que priorizar son proyectos de continuidad. En una segunda instancia, tienes que priorizar los proyectos que son con cofinanciamiento asegurado y contraparte. Es decir, que de los recursos que tienes, primero proyectos de continuidad. En una segunda instancia, son aquellos que tienes contraparte, ¿no? Ahora, aquí hay que tomar un punto en la segunda nivel de priorización, son aquellos proyectos mediante la cual has firmado convenios, ¿no? Ya sea que tienes que vos estés ejecutando y tienes que colocar tu contraparte, o en su defecto, que tienes un convenio firmado y que tienes que transferir a otra entidad tu contraparte para que se ejecute el proyecto. Entonces, ese es el segundo nivel de priorización, ¿ya?
Ahora, hay que tomar en cuenta que siempre este tema de proyectos con cofinanciamiento y contraparte asegurado, siempre nos vamos a basar en convenios, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta convenios ya firmados, convenios vigentes para poder priorizar. Luego están proyectos estratégicos y de impacto, es decir, aquellos que dentro de nuestra institución consideramos que es de impacto, que está dentro de nuestros planes, de nuestra planificación a mediano y largo plazo, ¿no? Y luego están los otros proyectos nuevos que se ha visto por conveniente. Pero siempre va a seguir esta línea de priorización, ¿no? Y bueno, de todas formas, también, bueno, como estaba mencionando, en el Viceministerio de Inversión Pública toma muy en cuenta ese tema de proyectos de continuidad. Si tú estás queriendo inscribir proyectos, más proyectos, pero no has garantizado tus proyectos de continuidad, no te admiten la inscripción de esos proyectos, ¿no? Y bueno, y te sale un listado, por si acaso, ¿no? Sale un listado en el CICIN web de cuántos proyectos tienes de continuidad, cuánto te falta invertir, cuántos proyectos no has concluido la ejecución, ¿no? Y a esos primero tienes que darles los recursos que tienes disponibles, ¿no? Entonces eso es importante, por si acaso. Les comentaré que antes, por ejemplo, en las primeras versiones del CICIN web, no te controlaba tanto el tema de la plurianualidad en los proyectos, ¿no? Vos podías inscribir incluso un proyecto con un boliviano, ¿no? Y podían inscribírtelo ese proyecto. Y eso es lo que normalmente hacían anteriormente los municipios, por temas políticos, por temas de presiones sociales, ¿no? Te mencionaba, ¿no? Inscribímelo mi proyecto, aunque con un bolivianito, ¿no? Pero no era una información cierta, era una información errónea. Ahora sí, el sistema te controla cuánto es el costo total que tú te has definido, cuánto es el presupuesto que estás asignando en la primera gestión, cuánto es el presupuesto que has asignado en la segunda gestión o en la tercera gestión, etcétera. Y si la suma no corresponde, entonces no te permite avanzar en el registro de los proyectos. Entonces, esas cosas han ido mejorando, han ido teniendo en el tema de la inscripción, sobre todo, han ido actualizando la información, ¿no? Ahora, como les digo, ya es prácticamente imposible inscribir un proyecto como se hacía anteriores años con un boliviano, con 2 bolivianos, con 100 bolivianos, no con 1000 bolivianos. Antes inscribían proyectos, pero ahora no. Tenemos que garantizar el total del costo total del proyecto. ¿Ya? Ese es uno de los otros, ¿no? Entonces, nuevamente, con toda esa información, en el sistema se va a registrar. ¿Qué información? La problemática, ¿no? Es decir, cuál es el problema que nosotros hemos identificado, cuál es la solución de nuestro proyecto, se describe los objetivos del proyecto, se describe los objetivos específicos, toda esa información, esos conceptos que les he explicado, se van definiendo. Luego, también se registra en la localización geográfica. Tenemos que identificar dónde va a estar ubicado este proyecto, ¿no? Incluso es más, ¿no? El sistema te pide la georreferenciación del proyecto. Cuando ya vamos a verlo en el manejo mismo del sistema, que al momento de que nos remitan la información en las unidades ejecutoras, las unidades solicitantes, las unidades que van a ejecutar el proyecto, nosotros como responsables del CICIN web tenemos que solicitar el tema de la georreferenciación, ¿no? Luego otro de los aspectos que se van llenando es el sector,
Es decir, un proyecto siempre tiene que estar relacionado al sector donde va a estar vinculado, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué tipo de proyecto? Un proyecto, un sector educativo, ¿a cuál va a estar aportando? Al sector de educación, al sector de la salud, al sector de medio ambiente, al sector qué sé yo, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo un proyecto tiene que estar relacionado a los sectores, ¿no? No puede estar, no existe en sí un proyecto que no esté relacionado a un sector específico. Y eso va a depender mucho de las competencias también que tiene la institución pública, ¿no? Luego, etapa componente, ¿no? Es decir, tenemos que identificar en el registro del proyecto cuál es nuestra etapa. ¿En qué etapa vamos a inscribir un proyecto? ¿En la etapa de preinversión? ¿En la etapa de ejecución del proyecto? ¿No? ¿Y cuáles van a ser los componentes que va a tener nuestro proyecto? Nuestro proyecto puede tener componentes de construcción, de supervisión, puede tener componentes de equipamiento, de asistencia técnica. Entonces nosotros tenemos que identificar al momento de registrar el proyecto cuál es la etapa que se va a inscribir, ¿no? Y sus componentes correspondientes. Luego, otra de las características que tenemos que estar bien definidos en los proyectos de inversión es el tema de las metas y productos. ¿Cuál va a ser mi meta de mi proyecto? ¿No? Tengo que identificar claramente las metas. ¿Eso de dónde va a salir normalmente? Eso va a estar relacionado, ¿no?, al tema de la solución de lo que yo estoy planteando. Por ejemplo, si yo estoy planteando que quiero vincular, ¿no?, un poblado, una ciudad o un municipio, ¿no?, a través de la construcción de un puente, yo tengo que definir de qué tamaño va a ser mi puente, de cuántos metros de largo va a tener mi puente, cuántos metros de luz, o sea, cuántos de ancho, de largo, todas esas características tengo que indicar de mi proyecto, ¿no? No puedo agarrar y decir, voy a construir una escuela de cuántos, ¿no? Una escuela de cuántos metros cuadrados, qué capacidad de estudiantes va a albergar. Pues tiene que estar identificado las metas y productos de nuestro proyecto, ¿ya? Ahora, no podría decir, pero en mi estudio me va a decir realmente si voy a construir un proyecto de un hospital, ¿no? Podría decir que en el estudio me va a identificar. Entonces, cuando yo voy a estar inscribiendo el proyecto en su preinversión, yo voy a agarrar y decir que mi meta es tener un estudio, ¿no? Y el estudio me va a determinar cuáles van a ser las características del proyecto. Si voy a construir un hospital, de cuántas camas se va a ejecutar el proyecto, o de cuántas camas va a contar el hospital. Y eso, ¿cómo se va a determinar de cuántas camas? De acuerdo a la población, de acuerdo a la incidencia de la población, de acuerdo a cuánta población va a atender con una proyección el hospital. Entonces, todas esas características tiene que tener, ¿no? Y siempre cuando se esté inscribiendo un proyecto, tiene que nosotros como parte de los que manejamos el SysInWeb, tenemos que identificar cuál va a ser realmente el producto o la meta o producto del proyecto, ¿no? Otros de los aspectos importantes que te menciona que se registra también en el SysInWeb es el tema del empleo. ¿Cuánto va a generar de empleo el proyecto, ¿no? ¿Cuántas manos de obra directa, cuánto mano de obra indirecta, etcétera, etcétera? Entonces también tenemos que solicitar el tema de la información, ¿no? Y algunos otros clasificadores respecto al tema de
de qué tan importante es nuestro proyecto, u otros datos que te pide también en el SISIN Web, ¿no? Pero los más importantes son los anteriores, el tema de la etapa componente, el tema de las metas, el tema de los empleos, etc. ¿Ya? Ahora, el tema que no tenemos, que hay que tomar muy en cuenta para no cometer error en el momento del registro del sistema, de la información en el SISIN Web. Lo primero es el tema, y esto es uno de los temas muy importantes que a veces se comete totalmente, se toma muy a la ligera estos conceptos, que es el tema de no programar todos los componentes del proyecto, ¿no? Se supone que cuando ejecutamos un proyecto, lo tenemos que ejecutar de tal forma que al terminar la ejecución ya sea funcionar el proyecto, es decir, que lo podemos utilizarlo y que no se quede como un elefante blanco, como un proyecto sin concluir. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es que todo el proyecto esté concluido con todos sus componentes, es decir, infraestructura, ¿no? Con todo lo que corresponde, obra fina, obra gruesa, el tema de accesos, el tema de todos esos, de tal forma que esté ahí. Incluso debería contemplarse el tema del equipamiento. Un proyecto puede tener tanto la infraestructura como el equipamiento, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, ¿qué es lo que pasa normalmente? Agarran y dicen, ya, vamos a ejecutar un proyecto, pero en una primera etapa, por así decirlo, yo voy a hacer una infraestructura educativa. No, en esta primera etapa de este proyecto lo voy a ejecutarlo solamente la obra gruesa, ¿no? Acabo la obra gruesa ahora y luego lo voy a hacer la obra fina. No puede haber este tipo de concepciones en el tema de inversión pública. Tenemos que agarrar y decir, el proyecto es el total, toda la infraestructura, que incluye la obra gruesa, obra fina, el equipamiento, ¿no? Porque nuevamente les digo, ¿de qué me sirve ejecutar obra fina o diré obra gruesa si la obra fina no voy a poder, no se va a poder usar en ese proyecto? Y quedaría a medias, ¿no es cierto? ¿No? Y se sabe muy bien que en muchos de los casos las autoridades, técnicos van cambiando, van rotando. Eso es normal en las instituciones públicas. Si yo dejo a medias un proyecto y solamente la obra gruesa, ¿quién me garantiza que se va a hacer la obra fina? ¿No? Entonces, ese es uno de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta al momento del registro del proyecto en el SISIN Web, que tenemos que programar el total del proyecto. ¿Ya? Otro. ¿No? A veces esto pasa normalmente, lastimosamente en los municipios, es el tema de fraccionar está relacionado con el anterior, de fraccionar los proyectos por fases o componentes, ¿no? La primera fase voy a hacer esto, la segunda fase voy a hacer este otrito, ¿no? No, tenemos que tener todo englobado. ¿Ya? Luego, atomizar proyectos, es decir, hacer proyectos bien pequeñitos, ¿no? Qué sé yo, un tema de un alumbradito en tal municipio, con tales calles, cosas así, ¿no es cierto? Tenemos que ver la complejidad, ¿no? De tal forma que sobre todo ese tema que optimizarlo, el tema de los tiempos, el tema de las licitaciones, eso te sirve, sobre todo el no atomizar y sobre todo enmarcarse en proyectos que sean de impacto, que no sean cosas pequeñas. ¿Ya? Ese es otro de los aspectos sumamente importantes, el tema de las competencias. A ver,
dentro de lo que son las competencias, ¿no? Por ejemplo, para las gobernaciones nosotros tenemos 36 competencias. De los municipios no tengo muy en la mente cuántas competencias son los que ejercen en los municipios, ¿no? Pero, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las competencias, como gobernación, por ejemplo, si a mí me dijera, ya inscribí un proyecto de la ejecución de un hospital de segundo nivel. Por competencia, de hecho es que no debería ejecutarlo, porque no es mi competencia ejecutar un proyecto de segundo nivel si yo soy gobierno departamental. O al revés, ¿no es cierto? En el caso de los municipios, por así decirlo, si el municipio tuviera bastantes recursos, ¿no? Les dijeran por temas de políticos, por temas de presión social, ya ejecuta proyectos de tercer nivel, un hospital de tercer nivel, ¿no? En ese sentido, de hecho es que el municipio no debería inscribir un proyecto de tercer nivel, porque en sus competencias no está la ejecución de proyectos de tercer nivel, ¿no? Bueno, o en el caso de caminos, ¿no? El camino de infraestructura vial. Los municipios tienen la red municipal, por ejemplo, ¿no? Red vial municipal. Entonces solamente deberían abocarse a la ejecución de ese tipo de proyectos dentro de la red municipal, red de caminos municipales. Y la gobernación netamente en el tema de la red departamental de caminos, ¿no? No me puedo meter yo a la ejecución de proyectos que no son de mi ejecución, porque ahí ya estaría cometiendo el error de incluso de hacer, se puede tomar en cuenta hasta malversación de fondos por haber ejecutado proyectos que no son de competencia. Ahora, otra cosa es el tema de financiar proyectos que no son de tu competencia, pero por temas de convenios yo voy a cofinanciar proyectos. La normativa te permite hacer eso, ¿no? Por así decirlo. Si yo como gobernación tengo el tema de apoyar en el tema de salud, ¿no? Ya. Mi competencia no es ejecutar proyectos de segundo nivel. Pero si yo firmo un convenio con el municipio, donde el municipio, siendo el ejecutor o el tema de la responsabilidad de la ejecución de proyectos de infraestructura de segundo nivel, yo sí, como gobernación, por temas de coordinación interinstitucional y de apoyo a temas de salud, sí puedo transferir recursos al municipio para que ellos lo ejecuten el proyecto, ¿no? Pero siempre en el marco de un convenio interinstitucional o intergubernativo. Si no tengo ese convenio y me meto a ejecutar proyectos que no son de mi competencia, de hecho es que en el futuro yo voy a tener problemas, ¿ya? Entonces es importante el tema de ver sobre todo el tema competencial en los proyectos de inversión pública, ¿ya? También en el tema de proyectos de inversión no podemos presupuestar gastos recurrentes, ¿no? Gastos recurrentes en el tema, por ejemplo, de presupuestar trofeos, camisolas, viáticos para el deporte, pago de personal de operación, etcétera. No te permite. No nos olvidemos que siempre que en el tema de proyectos de inversión pública, siempre hay el concepto de que es un esfuerzo único, ¿no es cierto? Y estos temas de trofeos, camisas, personal de operación, ya llegaría a ser parte de lo que sería el tema de funcionamiento del proyecto, la parte de la operación del proyecto, que ya no se considera inversión pública. ¿Ya? Ahora,
Y esto es uno de los temas también importantes, ¿no? Que normalmente cometen en los municipios y a veces tienen por presiones de toda índole, ¿no? Te agarran y dicen, ya, vamos a inscribir el proyecto porque recién se va a firmar el convenio, ¿no? Recién se va a firmar el convenio, pero ya tiene que estar inscrito. En todo caso, un proyecto no se puede inscribir si no tiene recursos de financiamiento asegurados, es decir, que no tengas la certificación correspondiente. En muchos de los casos, la certificación, ¿no?, corresponde al convenio que se va a firmar, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, si en el municipio X o cualquier otro municipio te solicitan la inscripción de un proyecto, ¿no?, pero que recién se va a firmar el convenio, no se podía inscribir. Primero es el convenio y luego recién inscribir el proyecto. ¿Ya? Esto va relacionado con la anterior diapositiva, de dónde van a venir los recursos, qué organismo financiador van a tener, ¿no? Entonces, si no tengo bien identificado, entonces no se podía inscribir el proyecto. Y esto es lo que anteriormente les he mencionado, ¿no es cierto?, que el costo total del proyecto difiere del presupuesto de la gestión, ¿no? Ahora, la única opción de que el costo total del proyecto sea igual al presupuesto es cuando el proyecto tiene menos de un año de ejecución, ¿no? En ese caso, yo tendría que asignar el total del presupuesto al igual que el costo total del proyecto. Esa es la única opción. O sea, en las otras opciones, si es mayor a un año, entonces el presupuesto solamente va a ser lo que yo necesito durante la gestión. ¿Ya? Ahora, esa es otra de las etapas importantes. Licenciado. Dígame. Sí, dos consultas, ¿no? Los proyectos, digamos, en los municipios no se ejecutan en su totalidad, sobre todo cuando tienen mayor costo. Un mayor presupuesto, por ejemplo. Entonces se divide, digamos, en dos o en tres partes, todo lo que es la construcción bruta y la obra fina se espera, pero con el código, o sea, es el sistema SISIN, me parece que no aceptan o aceptan. No aceptan. ¿Cuál es la...? No sé. Pero se ejecutan así, digamos. Sí, es que de esa forma de... Quería consultarle, digamos, el SISIN es un código de cada proyecto, ¿eso es? Sí, ya. A ver, en la primera pregunta, y eso es lo que existe mucha falencia en los municipios sobre todo. Yo no puedo inscribir un proyecto primero como fase 1, que va a ser la obra gruesa, luego el mismo proyecto como fase 2, que va a ser la obra fina. Yo tengo que inscribir el total del proyecto, ¿no? A veces por temas presupuestarios lo dividen el proyecto en fases así, pero conceptualmente está mal. Tendría que ser uno solo. ¿Por qué? Porque si yo voy a invertir en el proyecto, ¿no?, solamente en la obra gruesa, ¿quién me garantiza que lo van a concluir en la obra fina? Puede estar 1 año, 2 años, 3 años sin tener la obra fina. Y si no tengo la obra fina, no va a tener funcionalidad el proyecto, ¿no es cierto? Como funcionario público, como servidor público, yo tengo que garantizar que el proyecto sea funcional.
Ese es uno de los temas. Ahora, ya van a ver en el tema ya del registro mismo del CICIN, toda la información en el CICIN web, ¿no? Que el código CICIN es un único para los proyectos. Es como el carnet de identidad. No puede haber dos proyectos con el mismo código CICIN. Es único. ¿Ya? Uno temita más sobre el anterior punto, por si acaso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de proyectos por así decirlo, por fases, ¿no? Se supone que normalmente dicen, yo voy a agarrar y voy a hacer la obra gruesa, esta gestión, el próximo año la obra fina. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tener ese mi proyecto en su ejecución en 2 años. En el primer año, ¿no? Voy a contratar por el total del proyecto, yo tengo que programar, ¿no? Entonces, de tal forma que lo que voy a presupuestar, ¿no? En una gestión pase también a la próxima gestión para su conclusión. Y ya en el anteproyecto de presupuesto ya voy a destinar los recursos que son asignados o los recursos que voy a generar para concluir el proyecto. Pero lo importante es que se garantice la funcionalidad del proyecto, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Ahora, el otro punto que hay que tomar en cuenta es el tema de no se debe incluir 2 etapas en el mismo periodo, por así decirlo, o en el mismo momento, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer la preinversión, no puedo inscribir la ejecución del proyecto al mismo tiempo. O hago la preinversión o hago la ejecución, pero no las 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si yo quiero ejecutar un proyecto de una escuela, digamos, ¿no es cierto?, en el municipio, qué sé yo, de Yapacaní, ¿no? Entonces, no puedo agarrar y decir, no, voy a hacer la preinversión y la ejecución al mismo tiempo. No se puede ese tema. Primero tengo que hacer la preinversión. La preinversión me va a determinar cuál es el costo total de mi proyecto en su fase de ejecución, qué tiempo de ejecución va a tener, ¿no? Y qué tiempo y qué características. Entonces, si no concluye la preinversión, difícilmente podía saber la ejecución. Hay una salvedad que está en el reglamento de preinversión, que es el tema de llave en mano, que lo vamos a ver después de esta diapositiva, en la que se menciona, el reglamento de preinversión te habla de la llave en mano, donde puedes hacer en un solo, por así decirlo, en un solo momento, tanto la preinversión como la ejecución. Pero este tema de llave en mano son bajo ciertas características. No se puede hacer para cualquier proyecto. No tienen que tener ciertas características específicas estos proyectos. ¿Ya? Bueno, también siempre, por si acaso, y esto es como responsabilidad y como consejo, todo proyecto que se inscriba en el CICIN web tiene que tener documentación de respaldo. No podemos inscribir si no tengo documentación, ¿no? En muchos de los casos, ¿no?, agarran, te dicen, inscribirlo nomás, ya está, hay que inscribirlo, recién luego vamos a regularizar, ¿no? Yo les aconsejo que estos temitas exista la responsabilidad en que todo proyecto tenga la documentación, ¿no? Y esto es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Todo proyecto de inversión pública tiene un código CICIN, que es como el carnet de identidad de un proyecto. Van a ser que incluye la preinversión, si yo estoy inscribiendo en la preinversión, con el mismo código CICIN va a formar parte de la ejecución del proyecto, ¿ya?
Entonces, este código SISIN va, si puede continuar tanto en la etapa de preinversión como en la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, bueno, también es un gasto general, no es un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos, que gastos recurrentes no corresponde a proyectos de inversión pública. ¿Ya? Bueno, en todo caso, si los que manejan el tema del CUSE, sobre todo en el tema de las licitaciones, en el tema del SICOES, ¿no? Un CUSE no es igual al código SISIN, por si acaso. ¿Ya? Ahora, es importante también, estimados colegas, ¿no? Mucha información que se llena en el SISIN Web y que se maneja en el SISIN Web está relacionado con las clasificadores y directrices presupuestarios. Una de las herramientas importantes al momento de inscripción de un proyecto de inversión pública es el tema de las directrices, ¿no? Hay varios capítulos, hay varias información respecto al tema de inversión pública en las directrices. Entonces siempre hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de partidas presupuestarias, los que manejan los proyectos de inversión pública manejan partidas presupuestarias específicas en las que se define qué partidas puedes usar y qué no, ¿ya? También te define el tema de asignar una categoría programática, ¿ya? Con qué categoría programática tienes que asignarlo. Esto va a depender mucho de los sectores que les he hablado anteriormente, ¿no? Cuál va a ser la finalidad y función del proyecto. El sector económico también te da esas pautas, las directrices y clasificadores presupuestarios, ¿ya? Entonces ese sería, estimados colegas, la presentación de todo lo que es inversión pública. Espero que no haya sido muy redundante, pero es importante, realmente yo les digo, es importante que tengan bien claro estos conceptos. En el caso del CIGE, por ejemplo, no se maneja estos conceptos, todos estos conceptos capitalizables, etcétera, códigos SISIN, todo eso, ¿no? Es como el CIGEB es un poco más de presupuesto, ¿no? Mientras que el SISIN Web maneja otros temas de conceptos, ¿no? Y ya mañana vamos a entrar ya al tema del manejo del SISIN Web, ¿no? Y se van a dar cuenta qué tan importantes son estos conceptos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta para concluir el día de hoy, ¿no? De todas formas, al finalizar todo lo que es el módulo, bueno, también les puedo mandar incluso hoy día o mañana mismo la presentación, ¿no? Toda la presentación que se va a hacer en el módulo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, estimados colegas. Bueno, si no hay preguntas, les quedo muy agradecido. Bueno, el día de mañana vamos a continuar. El tema del reglamento de preinversión máximo va a ser unos 20 minutos para explicarles por qué es importante este temita, y luego nos entraríamos directamente al manejo del SISIN Web. ¿Ya? Bueno, les quedo agradecido, que tengan un buen descanso hasta el día de mañana.